Esta semana ha sido noticia que don Joaquín Mansó es el nuevo director del diario El Mundo, quedando destituido don Francisco Rosell. Gracias, presidente. Voy a la mesa de debate para hablar con nuestros periodistas, bueno, los periodistas de cada uno de sus medios. Joaquín Mansó, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Ana. enhorabuena, no sé si decirte enhorabuena. Enhorabuena, por supuesto que sí, y que la sea también para todos los lectores del Mundo. Nuevo director del diario El Mundo. Decía doña Ana Pastor que no sabía si felicitarle o no. No sé si se refiere a que últimamente la dirección del periódico El Mundo parece una silla eléctrica. Recordemos que el señor Mansó será el sexto director de la etapa post-pedrojotiana. Si de mí dependiera, yo no quiero nada en la vida más que, no hubiera querido nada en la vida, más que poder haber sido siempre el director del Mundo. Hace aproximadamente 8 años, don Pedro J. Ramírez Codina fue despedido como director del diario El Mundo, aunque según el papel dice cese pactado de la dirección, y desde entonces ha habido 6 directores del periódico en los 8 años siguientes. Y aunque El Mundo sigue siendo un periódico muy importante, con muchos artículos y columnas que vale la pena leer para conocer la actualidad política y la actividad parlamentaria, también es verdad que ya no tiene tantos portadazos y exclusivadazos como en la época de los lunes de Pedro J. No sabemos si esto se debe a que ya no tienen a don Pedro J. Ramírez o a que perdieron a su mejor fuente, que era el comisario Villarejo. El periodismo de fuente es el que abreva en una fuente y la fuente lo es todo. Y por lo tanto, une su destino a esa fuente. Mi opinión es que en España se ha desarrollado un periodismo de ese tipo. El Mundo refleja ese tipo de periodismo y el público también. Bueno, siempre vamos corriendo, pero hoy parte de la noticia relacionada con los medios de comunicación resulta que creo que puedo tenerlo yo cerca en la mesa. Tengo que hablarle de usted a partir de aquí un ratito, Casimiro. Don Casimiro García Vadillo, tengo que hablarle de usted. Tienes que llamar de tú, como siempre. Como siempre. Como siempre. ¿Alguna noticia? Puede haberla. Puede haberla. ¿A qué hora? A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2. Bueno, si... Puedes decirlo. Enhorabuena. Gracias. ¿Nuevo director del Mundo? Puede ser. Puede ser. Digamos que don Casimiro García Vadillo era el director continuista, el director a fin de cuentas propuesto por el propio don Pedro J. Ramírez. Una vez se tuercen las cosas entre don Pedro J. Ramírez y la empresa matriz. Es inaudito, insólito, que un exdirector en un periódico critique al director como lo hacía él, incluso, bueno, de alguna manera acusándote de estar en una conspiración para apartarle de la dirección. Es decir, cuando una persona que lleva muchísimo tiempo en un cargo, como ha sido Pedro J. Ramírez, las tentaciones de seguir ejerciendo como director pues son humanas. O sea, el problema es que él no se resigna Ese es el al problema. hecho que ya no es director. Ese es el problema. Y desde su Y desde luego el periódico ahora está mejor que hace un año. Mis relaciones con el poder son profesionales. Nunca he tenido relaciones de salir, de cenar, de no sé qué, de exhibirlas además, nunca. Porque creo que un director de un periódico tiene que tener esas relaciones, porque son lógicas y porque forman parte de su profesión, pero siempre hay que mantener una cierta distancia con el poder político. Yo he respetado siempre la decisión de los directores y yo le dije a Casimiro, Casimiro, tienes la potestad de no publicarlo. Y Casimiro dijo, no, es que quiero publicarlo. Entonces se publicó porque Casimiro quiso que se publicara. Ni uno solo de mis párrafos dejaban de referirse a sus palabras. Yo esperaba que él fuera él el que me respondiera y seguro que tendría ideas y hubiera estado ingenioso y brillante como es él siempre, pero mi gran sorpresa ha sido que él le ha dado hoy otro giro a la polémica. Ya no es Casimiro dice una cosa y Pedro J. le responde, que esa ha sido la secuencia de los acontecimientos. Ahora es el editorial, como institucionalmente el periódico, el que hace unos durísimos juicios de valor en relación a mí, que a fin de cuentas pues he sido el fundador del periódico. Al final la guerra se lo lleva por delante al propio don Casimiro García Vadillo y entonces quieren cambiar del todo con el equipo anterior y cogen a don David Jiménez, una persona que no tenía ningún tipo de experiencia dirigiendo nada, porque no había dirigido ningún tipo de suplemento ni de sección del periódico. El conflicto con Pedro J. Ramírez yo creo que le hizo mucho daño a Casimiro ante el Consejo de Administración, considerando que una persona impuesta por el anterior director, pues claro, el accionista
había un cúmulo de circunstancias en la figura de Casimiro pues que no terminaban de convencerle. ¿A alguien del sector empresarial le podría resultar molesta su permanencia? Porque me reconocerá que fue muy extraño el modo repentino con el que se produjo esta salida. Bueno, pues se produjeron desacuerdos con la gestión del periódico y decidimos de mutuo acuerdo que yo dejaría la dirección, y de hecho fue tan de mutuo acuerdo que yo estuve un año, después de irme del Mundo, yo estuve un año como colaborador y columnista del periódico, pero bueno, yo no quería tensar la situación. A mí se me planteó una situación que yo consideraba inadmisible para mí, porque yo no iba a admitir que nadie entrara en la política editorial del periódico, que la marcaba yo, y entonces pues decidimos llegar a un acuerdo, pues por el cual yo dejaría la dirección del periódico, estaría un año más allí y luego pues me marcharía, porque yo, una vez que ya he sido director, pues mi continuidad allí, que podía haber continuado incluso con un cargo en el periódico, pues yo no quise hacerlo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. En la vida estas cosas pasan, o sea que la tensión entre un director y la propiedad pues son constantes. Y tampoco es que le dejen demasiado tiempo para que aprenda a ser director, porque al año lo despiden. Que de alguna forma, claro, tenían en la retina la imagen de un director que era muy difícil que se pudiera mantener en el tiempo, por muchísimas razones. En aquel momento el accionista quería una renovación total, ¿no? Tan total, que buscaban un director muy moderno, un director muy tecnológico, muy internacional, bueno, y de ahí vino la designación de David Jiménez. David Jiménez fue en un momento de confusión del periodismo, se entendió que había que explorar una fórmula nueva del nuevo periodismo, etcétera, etcétera. Se trajo una persona como David Jiménez, realmente que no había dirigido absolutamente nada, ni una sección, ni ningún grupo humano, y bueno, pronto se vio que había resultado un proyecto fallido. Pedro J, cuando asumió la dirección, pues verdad, cuando era joven tampoco. No había asumido nada tampoco, ¿no? Pues quizá por también querer hacer ver que los directores los ponían ellos, que ya se acabó la etapa anterior. Después viene el señor Cuartango, que probablemente nunca quiso ser director del diario El Mundo, y su duración tiene que ver con la guerra entre accionistas italianos que hay en aquel momento por ver quién se quedaba con el control de Rizzoli y por tanto con el control del periódico El Mundo. Y finalmente llega don Francisco Rosell, que es el que le ha dado más estabilidad al cargo de director en los últimos años. Pero en ese momento se produce una OPA en el grupo matriz italiano del grupo, y como consecuencia de esto pues se toma una decisión, pero no se puede nombrar un director hasta que se termine la OPA. Pedro García Cuartango siempre fue un director en funciones. Él quería ser director, y me lo dijo en muchas ocasiones, poco tiempo, ¿no? El problema cuál fue, es decir, que se produjo una OPA en Italia. Entonces, claro, lo que iba a durar 2 meses... Acaba siendo un año. Se complicó porque hubo una contraopa. El nombramiento de señor podría haber sido bastante antes si no hubiera sido por ese ambiente de... Lo previsto es que hubiera sido antes. Aunque siempre se consideró que quien de verdad ocupaba la dirección del diario El Mundo, una vez sale don Pedro J. Ramírez, era el señor Fernández Galiano desde el puesto de presidente. Entre otros lo pensaba el propio don Pedro J. Ramírez. Y hacía falta un gerente, pues contratamos a Fernández Galiano como gerente. Y entonces el gerente pues fue adquiriendo sus ámbitos de influencia, de poder, se dedicó a aprender italiano y ahora pues se ha convertido en el director de facto de todos los medios de Unidad Editorial. Por tanto, una vez finaliza la relación entre Unidad Editorial y el señor Galiano, que es despedido y, según el señor Ansón, no de la mejor manera posible. Que claro, los propietarios de los periódicos tienen derecho a que cambien las cosas y han destituido a Fernández Galiano, que es con el que yo tenía firmado el contrato, y Fernández Galiano, que es un hombre excepcional y ha hecho una labor ingente, ha contribuido por lo menos a crear uno de los grandes grupos de comunicación en España. El problema no es que hayan cambiado, que eso hay que aceptarlo en todas las empresas.
pero en fin, la verdad es que la manera, el procedimiento con el que se le ha cambiado es muy difícil de digerir y a mí me ha parecido lo más decente apartarme del Mundo. A partir de ese momento parecía probable pensar que el señor Rosell iba a caer, porque a fin de cuentas el señor Rosell no dejaba de ser el director nombrado por el señor Fernández Galiano. Ahora había un nuevo presidente, el señor Marco Pompagnoli, y ya fuera él o la persona a la que debe su puesto, que es el jefe de la empresa matriz, el señor Urbano Cairo, querían ya poner a un nuevo director que ya fuera el director de ellos, y el elegido ha sido don Joaquín Mansó. Es más, nos hicimos periodistas porque éramos lectores del Mundo. En esa conexión generacional hay un significado, que es que sabemos el periódico que queremos. Y el periódico que queremos es un nuevo periódico para una nueva generación de lectores. Nuevo porque El Mundo siempre ha sido un periódico riguroso, influyente, pero también ha sido un periódico atractivo y entretenido, audaz en su manera de expresarse, tanto en sus expresiones analógicas como ahora lo tendrá que ser en los retos de la transición digital. Lo cierto es que don Joaquín Mansó ya estuvo en el equipo de don Casimiro García Abadillo, y fue cuando llega don David Jiménez el que lo echó del cargo de jefe de opinión. De hecho, en su libro Barra Ajuste de Cuentas, deja claro don David Jiménez que don Joaquín Mansó no es santo de su devoción. Don Joaquín Mansó, que había llegado a jefe de opinión, se presentó voluntario. Nuestra relación había sido rocosa desde el inicio, porque pensaba que ese puesto le venía grande y a los pocos días le sustituí por Pedro García Cuartango. Mi decisión alejaba a Joaquín Mansó de unos despachos por los que sentía una atracción casi fetichista. Aprovechaba las ausencias de mis adjuntos para encerrarse en sus oficinas. Tras mi cese, se encariñó con mi despacho. Mansó se entregó en la causa de proteger a su nuevo padrino, escribió una carta en contra de mi demanda y la colgó en el tablón de anuncios junto al baño más concurrido de San Luis. Recordemos que don David Jiménez, cuando es despedido como director del Mundo, le pone una demanda a la empresa diciendo que han atentado contra su libertad de expresión. Según él, tenía pruebas de que había sido coartado y hubiera sido muy interesante si hubiera logrado una condena, porque hubiera sido la primera vez que un director de periódico gana una demanda contra la empresa propietaria por coartar su libertad, si es verdad, según él decía, que tenía pruebas para acreditarlo. Pero don David Jiménez prefirió retirar esa demanda a cambio de cobrar unos cuantos millones. Que yo iba a comprometer mis principios periodísticos a cambio de esos privilegios. Bueno. David Jiménez, es director del Mundo, no ha dejado muy bien a tu gremio en su libro El Director. Bueno, a mí me parece lo que ha hecho David Jiménez es impresentable, ¿no? Y hacer un libro después de lo que cobró, porque cobró, me dijeron que cobró 1 millón y pico de euros. Tiene la suerte que le hacen director de periódico sin experiencia, porque nunca había tenido experiencia en el estructura de redacción, y hace un libro para vengarse de todos sus compañeros, contando las historias amorosas de redactores y de gente. Me parece, a mí me ha caído por los suelos. El caso es que cuando se presenta esa demanda, don Joaquín Mansó es uno de los que firma un manifiesto contra don David Jiménez, que es pegado en la redacción del periódico El Mundo, y el día que se presenta el libro de El Director pone un tuit que se titula El Impostor. Como se ve, muy buen rollo entre ambos. Durante la última etapa de don Francisco Rosell, don Joaquín Mansó ha sido una de las caras visibles del diario El Mundo en las tertulias, casi se le ha visto más por La Sexta que a doña Lucía Méndez, lo cual parecía imposible. Y su línea editorial podría resumirse en afín a un partido popular políticamente correcto. El problema del bando de PP políticamente correcto es que era más fácil defender esta posición cuando existía Ciudadanos, porque desde El Mundo se podía defender, el PP tiene que pactar con Ciudadanos, tiene que ignorar a Vox y concentrarse en pactar con Ciudadanos, pero ahora parece que Ciudadanos ya no existe. Y hasta ahora, como tertuliano, digamos que don Joaquín Mansó, especialmente bien con Vox, no parece que se llevara. Joaquín. Hombre, pues es muy difícil continuar sin añadir una cosa, que libertad es que la prensa libre fiscalice a los responsables políticos y no al revés. Cuando sucede al revés no se llama democracia, se llama de otra manera. Y ahora, si me permite, totalmente de acuerdo. Hago la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, deje entrar a los periodistas. Claro. A los periodistas sí, pero a quienes son propagandistas de la mentira no. Es que un responsable político se dirija en esos términos a un periodista que tiene encomendada por parte de la ciudadanía la fiscalización de los responsables públicos. No, la fiscalización la hace el Ministerio puede interpretarse Fiscal. como un acto de mire, la fiscalización la hace el Ministerio Fiscal. Una pregunta, porque si no, vamos es que no estaba haciendo una pregunta, estaba usted haciendo un comentario. Estaba haciendo un comentario porque soy pues periodista no es y en el ejercicio de mi libertad también hago yo en el ejercicio de la mía el comentario que creo conveniente también. No sé si El Mundo buscará ahora acercarse un poco a Vox, yo creo que no,
Manso, francamente creo que si hay una política a la que el mundo querrá acercarse y estar siempre cerca de ella, será doña Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que don Joaquín Manso fue uno de los tertulianos que más apoyó a la señora Díaz Ayuso cuando la guerra con don Pablo Casado, enfrentándose a los tertulianos que en aquel momento eran afines a Génova 13 y por tanto eran afines a don Pablo Casado, como la señora Claver. El presidente de un partido tiene conocimiento de que se ha producido o que se ha podido producir una irregularidad muy grave, que es la siguiente, que durante la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo o no llegaba a los hospitales, se podía haber estado beneficiando el hermano de la presidenta de esa comunidad. Su suerte ya está echada una vez que su propio equipo de dirección le ha abandonado de manera abrumadoramente mayoritaria. Ahora bien, la señora Díaz Ayuso le puede recordar al señor Manso que el apoyo del Mundo vino después del ABC, que fue el primero de los grandes periódicos que apoyó públicamente a la señora Díaz Ayuso en aquella contienda. Lo que sí parecería recomendable es que el señor Marco Pavignoli y su jefe, el señor Cairo, permitan al señor Manso tener un tiempo razonable para poder organizar un equipo y un proyecto. El señor Rosell más o menos lo ha tenido, ha sido un mandato de 5 años, razonable, pero todos los anteriores parece difícil criticar a un director con un mandato de 1 año o poco más de 1 año. Eso es un director de transición. Veremos si don Joaquín Manso es simplemente un director de transición o le permiten poner en marcha algún tipo de proyecto para unidad editorial. Quedan muchos tragos desagradables para el Partido Popular en su relación con Vox, ahora en Castilla y León y ya veremos si en Andalucía también. La vocación de Vox es un fenómeno del espíritu de los tiempos. Y la vocación de Vox es inocular determinados debates divisivos en la sociedad española. Por lo tanto, no siempre la respuesta es la confrontación. Me parece que puede ser eventualmente inteligente lo que está haciendo el Partido Popular.